Bien, señores, el doctor José Miguel Gómez es psiquiatra y es presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría desde hace casi 2 años. Hay un tema obligado porque la misma sociedad se ha preocupado y no pasan un día sin que ellos se expresen en torno a la violencia en la República Dominicana. Nosotros no sabemos si es una ola de violencia, si es una violencia circunscrita a un área específica, porque la vemos que es en todas partes, pero quizás psiquiatría ya tiene estudios. También está el asunto de la violencia intrafamiliar, que no pasa un día sin que no haya una tragedia de marca mayor, casos sin precedentes, que uno a veces piensa, doctor, que la prensa, sin quererlo, podría estar dando lo que se llama seguidilla, es decir, que le está dando, poniendo en la cabeza al que tiene algún problema el método para cometer actos de violencia. ¿Qué ustedes han logrado, según lo que ha recaudado la sociedad, de las causas de la violencia en República Dominicana en términos generales? Mira, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría le preocupa esto que está pasando porque aquí hay una cultura de violencia. Y nos preocupa porque no solamente es violencia de género contra la mujer, con el caso de los feminicidios, van en lo que va de año 55, 52 mujeres asesinadas, están creciendo los suicidios, cada día están creciendo hasta los problemas de violencia dentro de la escuela, están creciendo la violencia en las comunidades. Y entonces uno piensa como que en la República Dominicana hay una cultura de violencia donde los dominicanos nos estamos acostumbrando a que cuando tenemos diferencias o tenemos algún conflicto, queremos resolverlo a través de la violencia. Uno con armas de fuego, otro con armas blancas, otro que por un parqueo arma una pistola, otro porque le chocó y le rompieron la miquita de un carro, le entra batazo a otro, una junta de vecinos con problemas de violencia. Entonces uno se está dando cuenta como que nos estamos acostumbrando y estamos desarrollando una mentalidad con una cultura de descontrol de la ira o descontrol de los impulsos, donde la gente no se está preparando mentalmente para negociar o para desarrollar la habilidad de consensuar una diferencia. Doctor, y en esos congresos que usted ha tenido oportunidad de viajar como presidente de la sociedad, ¿ustedes han podido captar fuera del país que es un problema global o aquí hay alguna característica? Porque vemos cosas aquí que cada día son... con Machi siempre hablamos de que, por ejemplo, el método de envenenamiento de una mujer era tradicional, cómo se moría, cómo se suicidaba un hombre, pero ahora estamos viendo algunas variantes. Se dice que el hombre se ahorcaba o se daba un tiro, la mujer se tomaba un negro eterno o un veneno. Sin embargo, ha cambiado el patrón de suicidio. A pesar de que ha habido 2 casos en esta semana, el lanzarse de puente era común, ahora es menos común, ahora es más común otras cosas. ¿Es global o es local? No es global, es la problemática de Latinoamérica. En Latinoamérica, en todos los congresos, cuando se habla de la violencia, se habla de una violencia que es propia de Latinoamérica y que va creciendo por los problemas socioeconómicos, pero que va creciendo también por el problema de las drogas. Droga y economía son las 2 principales causas. Son las principales causas. Aunque la depresión sigue siendo proporcional al suicidio, la depresión sigue siendo la primera causa por lo que la gente decide suicidarse. Es decir, en todos los países del mundo, la gente que se encuentra en depresión y que no es tratada y que no es medicada, el 25% de esa gente tiene la probabilidad de hacer un suicidio. Y va en la orden en que usted decía. Por ejemplo, los hombres deciden más con métodos más violentos. Armas de fuego, un tiro, ahorcamiento, lanzado al vacío. Las mujeres por cortaduras, por envenenamiento, y como ahora también hay acceso de armas de fuego, se encuentran algunas mujeres también que se han disparado.
Doctor, ¿y qué ha pasado en la sociedad dominicana que, como usted ha expresado, estamos perdiendo la capacidad de mediar en algunos conflictos? Hay mucha deficiencia en materia de educación emocional. Ayer mismo en Santiago vimos un hecho en que un individuo mató a otro porque le dio una pecosá a otra persona. O sea, esa capacidad de mediar, de que antes teníamos un tío que era el mediador entre el conflicto entre vecinos, una madre o una tía o una prima que era la que consensuaba esos problemas. ¿Qué nos pasa? Que ya eso lo vemos menos. La intolerancia. Cuando hablaba ahorita de esa involución en la parte emocional, sí, en la parte de la inteligencia social, como de la gente aprender a mediar conflictos, como que la gente no está desarrollando esas habilidades. La gente como que se está preparando a que si yo tengo un problema, yo quiero resolverlo a través de la imposición o de la fuerza o porque poseo un arma. Y aquí hay un mercado ilícito de armas de fuego muy alto. Y entonces tú te encuentras que la mayoría de suicidios y de homicidios están pasando con armas de fuego. Y es lamentable porque es la población joven. Pero es más lamentable porque la violencia y los feminicidios, por ejemplo, en las mujeres, es una pena decirlo que en la República Dominicana la primera causa de muerte en la mujer en edad productiva de 18 a 35 años tiene que ver con violencia social, no es con infarto y cáncer. Entonces, es preocupante que una sociedad tenga esos indicadores. Sí, sin duda. Doctor. Y en las relaciones entre padre e hijo, esposo, esposa, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Es la comunicación? Los principales problemas es la comunicación. Sí. Y los principales problemas es que se está creciendo las familias rotas y familias disfuncionales. Si uno ve el indicador, ya recuérdate que la población dominicana no es rural, es urbana. Y todo lo que ha venido del campo, que se ha ido a las periferias de las grandes ciudades, esa movilización que han tenido muchas familias, miles de familias, se han estructurado en la marginalidad, en la pobreza, de la exclusión social, pero muchas son o familias matrifocales monoparentales de un solo miembro que es la mujer, muchas familias rotas y muchas familias disfuncionales. Entonces eso tiene que ver también, unido a la educación, al gran problema del microtráfico, que es lo que está generando un sistema de violencia. Doctor, pero la violencia intrafamiliar y la violencia entre padres e hijos, aunque se destaca menos en la prensa, también lo vemos en los sectores de poder, en familias que tienen mucho dinero y se dan estos fenómenos. Sí, pero lo que pasa es que hay un subregistro, porque por ejemplo tú vas a la policía, nosotros le pedimos los datos a forense a la policía, pero aquí hay un subregistro porque cuando una persona de clase media alta se da un disparo en su casa, la prensa no lo publica. Exacto. Y muchas veces la policía tampoco lo reporta como un suicidio. Cuando dos personas de la clase alta se dan su cajetazo en su casa y hay violencia intrafamiliar, la fiscalía no va y lo detiene ni lo presenta como un problema intrafamiliar. Entonces hay un subregistro dependiendo de los sectores donde se produzcan los hechos de violencia. Doctor, los problemas económicos que están pesando en la familia dominicana, que termina casi siempre con la ruptura de la unión familiar, el divorcio específicamente, entonces se queda uno de los dos, generalmente la mujer, con los hijos y la carga, las drogas, la educación. Pero usted dijo algo que nosotros queremos que usted amplíe, y es algo que es individual, la capacidad de negociación con la que uno debe salir por la mañana de su casa. Es decir, salir dispuesto a no tener problemas, no salir dispuesto a matarse con cualquiera. Que yo creo que ese es un punto que, sumado a la noche con el alcohol, pueden ser determinantes en este caso. Hablen un poquito de eso. Sí, te decía el manejo de la ira, el trastorno del control de los impulsos, y uno está viendo como en el dominicano promedio hay una evolución en términos emocionales a manejar conflictos, porque estamos desarrollando esa mentalidad, y a mí me preocupa que hay una influencia. Usted ha hablado ahorita de los medios de comunicación. La sociedad le está pidiendo a los medios de comunicación que no presenten aquellos cuerpos y aquellas imágenes horrendas de suicidio, de feminicidio y de actos violentos, porque mucha gente vulnerable que está en depresión, que tiene mal manejo de la ira, que tiene intolerancia, que está viendo aquello, que tiene un conflicto intrafamiliar,
ve una solución en eso. Tiende a hacer o darse un permiso o tiende a creer que las cosas se resuelven de esa manera. Y esto funciona como si fueran los 12 pasos. ¿Tú te recuerdas que a los alcohólicos se le dicen los 12 pasos? El primer paso, hoy no bebo, mañana no sé. Sí. Y todos los días se repite eso, ¿verdad? Entonces, sí, al individuo que es violento, hoy es mi mejor día, yo voy a salir dispuesto a yo negociar, a yo ceder, a yo ser tolerante, a cederle el paso al que está presionando para que lo dejen pasar en el tránsito. Yo voy a dedicarme a ser un ser humano tolerante, negociador de paz y de bienestar. Como que la gente en República Dominicana, y hay que hacer campañas de eso, y eso hay que trabajarlo mucho con los niños en la escuela. Se está viendo en las escuelas muchos niños intolerantes que por cualquier cosa le pinchan el lápiz al otro. Las maestras te están hablando de cómo ha crecido la violencia dentro de la escuela y cómo ya hay niños y adolescentes que son intolerantes. Entonces, es un problema de la educación, es un problema de la educación y en eso hay que invertir mucho. Claro, doctor, ¿cómo una familia, un padre, una madre, puede darse cuenta que su hijo adolescente está pasando por una depresión, aunque sea pasiva? Mira qué pregunta más importante, porque ahora hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos visto que dentro de ese % de suicidio que va a República Dominicana en 3 meses, ha involucrado más de 10 adolescentes. Sí. Y cuando uno ve los adolescentes que se han suicidado con ahorcamiento y algunos con disparos, uno se encuentra que la mayoría lo hicieron por rupturas afectivas, con novias, con novios, y que tenían pobre vinculación o pobre apego o pobre comunicación dentro de la casa. Entonces, hay muchas madres y muchos padres que tienen adolescentes de alto riesgo y no se dan cuenta. Cuando usted no ve un adolescente que de pronto se aísla, que no quiere integrarse a una casa, que se queda en su habitación, que está triste, que ha cambiado sus hábitos, no quiere higienizarse, no quiere ir a la escuela, se torna apático a los estudios, no le interesa los grupos de pares, que es algo muy, muy típico en el adolescente, ser gregario, y de pronto este muchacho se aísla. Usted está hablando ya de los extremos. Llora. ¿Cómo comienza eso? Normalmente cuando un adolescente se deprime, uno le ve el rostro triste. Normalmente luce decaído, ¿verdad? Apagado, desmotivado, sin interés. Pero está yendo a la escuela todavía. Sí, pero va a la escuela, pero él no le pone interés a la clase. Es que es un proceso, ¿verdad? Llega un proceso, porque ya él comienza a cambiar su pensamiento, ya él comienza a cambiar sus intereses. Y de pronto se va aislando de la casa y comienza a tener algunas conductas y algunos pensamientos y alguna verbalización de no interesarle la vida. Y comienza a decir, a mí me da lo mismo que me muera, ¿qué hago yo en este mundo? Si la familia lo presiona por no dejarlo salir, entonces te dice, cualquier día yo me desaparezco. Y comienza ese discurso fatalista, rumiando todo un contenido de esa depresión. Y cuando la familia no le busca la ayuda, recuérdense que un adolescente es impredecible en un conflicto porque él no ha desarrollado la madurez, doctor, para él manejar una ruptura y muchas veces comete el suicidio. Sí, y en el caso de ese adolescente que continuamente usa la computadora, se encierra en su cuarto y entonces creo que le es más difícil al padre identificar si realmente está padeciendo una depresión, porque si está aislado y regularmente es un muchacho que, como los de ahora, que se trancan en su habitación con esa computadora, ¿qué recomendación le daría usted? La recomendación es que con la computadora y el Bibi la familia haga los espacios de integración familiar. Es que hoy en día estamos desarrollando muchas familias tipo hotel. Sí, cierto. Y eso es un gran problema en Latinoamérica, se está discutiendo mucho. Tipo hotel, todo el mundo familia en su tipo hotel. Usted sabe que usted va a un hotel y usted paga por servicio, sí, y le dan servicio. Entonces hay gente que va a su casa, comió, durmió, pero no socializa con los que están en la casa. A veces se pasa una semana y el papá no habla con ese adolescente. A veces se pasan días y no saben qué es lo que están haciendo los niños. Doctor, pero mire, para nosotros buscar una solución práctica, el maestro, el padre, el gobierno, el Estado, la justicia, los hábitos modernos, por ejemplo, el que la mamá tiene que salir a trabajar
y regresar a veces, y antes ella era que estaba con el muchacho, ahora ninguno de los dos está con el muchacho, la televisión o la computadora, para echarle la culpa a otro. Háblenos un poquito de eso. Bueno, los países que han querido disminuir los problemas de suicidio, los problemas de adolescentes de alto riesgo, los problemas de muchachos en conducta riesgosa, han invertido en educación. Por eso, en Costa Rica, que ha disminuido eso, hay una tanda única en educación. Si usted pone una tanda única en educación, donde los muchachos que están desde las 8 a las 4 de la tarde, él almuerza en la escuela, el desayuno en la escuela, él tiene merienda, él hace la tarea en la escuela y está hasta las 4 de la tarde. En una actividad deportiva, un técnico, en un tecnológico, él tiene una educación integral. Entonces esa mamá o ese papá pueden trabajar porque su hijo no está deambulando en un barrio hacinado, aprendiendo otras culturas y siendo un modelo de influencia de otros riesgos psicosociales que tiene el barrio. Entonces, por eso es que la importancia de la educación. Los países que han bajado indicadores de riesgos psicosociales han invertido en educación. Doctor, ¿el incesto ha crecido o ha disminuido en el país? Mira, con el incesto a veces no hay como tú medirlo. El incesto ha existido siempre y yo pienso que ha crecido dado la crisis moral que está viviendo cualquier tipo de sociedad en Latinoamérica. Y fíjate que todo el mundo perdió la capacidad de asombro. Cómo esta muchacha en Dajabón se relaciona con un padre en un incesto y matan a la madre. Sí. ¿Verdad? Cómo de pronto ella deja de ser la hija del padre para ser la mujer del padre y entonces ve a la mamá como una rival y entre los dos decidir matar por celos a esa madre. Esos son incestos, pero normalmente uno ve mucho incestos en República Dominicana que se dan en aquellas familias, mayormente de la pobreza y de la exclusión social, de la marginalidad, donde muchos viven hacinados, donde en una habitación duerme un hermano mayor con 3 niñas chiquitas, un papá con 2 hijas, y entonces como que los límites no están claros, y esa familia es más vulnerable a ese tipo de situación. Doctor, la prostitución como tal, como estaba tipificada en el pasado, es decir, una mujer que vende servicios sexuales, si usted busca el aumento de la población, ha disminuido proporcionalmente. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que ha disminuido, pero en su forma se ha multiplicado, se ha diversificado, porque antes, en la década de los 60, de los 70, como que esa prostitución era de una exclusión social. Sí. Hoy en día se ha diversificado y usted encuentra desde un turismo especializado para eso hasta unos hoteles que tienen de otras modalidades, y usted encuentra que eso tiene mucho que ver con los problemas sociales de una nueva economía de mercado que también prostituye y hasta lo globaliza. Y lo ha diversificado y lo ha globalizado. Usted se encuentra mujeres aquí de cualquier país del mundo y en toda Latinoamérica. ¿Hasta dónde los gobiernos pueden ser culpables de la situación? Yo pienso que los gobiernos, la mayoría, son culpables, porque eso tiene mucho que ver con economía, eso tiene mucho que ver con educación, eso tiene mucho que ver con prioridad. Y si hay algo en Latinoamérica que se está discutiendo, los problemas de salud mental como han crecido, tiene que ver con políticas sociales, tiene que ver con la inversión en políticas públicas. Bien, señores, los psiquiatras no solamente tienen a veces pluriempleo, sino que también cuando son presidentes de la Sociedad de Psiquiatría tienen mucho trabajo. Le habíamos prometido comenzar temprano. Le damos las gracias al profesor José Miguel Gómez, psiquiatra, presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, por haber estado con nosotros. Estamos a la orden, Julito. Gracias, doctor.